A ver, ¿fue una promesa de democracia y justicia social o más bien una fórmula para el autoritarismo? Hoy vamos a desgranar el socialismo del siglo XXI, ese movimiento que, recordemos, prometió cambiar América Latina para siempre. Para entenderlo bien, vamos a hacer un recorrido. Primero, ¿qué es exactamente? Después, nos meteremos en su sorprendente alianza con un gigante asiático. Veremos también sus grandes promesas de poder para el pueblo, claro, pero también los graves problemas que fueron surgiendo. Y al final, nos haremos la gran pregunta: ¿cuál es su verdadero legado? Venga, pues empecemos por el principio. Cuando se habla de socialismo del siglo XXI, ¿a qué nos referimos en realidad? ¿Es solo una etiqueta política que suena bien o de verdad hay una ideología definida detrás? Pues a ver, la idea que popularizó sobre todo Hugo Chávez en Venezuela era muy clara. Había que distanciarse del socialismo real del siglo XX, el que se asociaba siempre con el autoritarismo soviético. La clave, según sus teóricos, estaba en combinar los principios socialistas de igualdad con una democracia, pero una democracia directa, participativa, donde el poder, en teoría, saliera del pueblo y no solo del Estado. De hecho, uno de sus teóricos principales, Heinz Dieterich, llegó a proponer un plan en 3 fases. Ojo, primero, formar un bloque de países anticapitalistas. Segundo paso, crear un estado de transición con una cosa llamada economía de equivalencias, que básicamente es un sistema donde el valor de las cosas se basa en el tiempo de trabajo que cuesta producirlas, no en lo que diga el mercado. Y ya el paso final, pues alcanzar el socialismo pleno. Una hoja de ruta, la verdad, muy ambiciosa sobre el papel. Este cuadro resume muy bien el cambio de enfoque. Fijaos, el socialismo clásico se centraba en la figura del trabajador y en el partido único como motor de la revolución. Aquí, en cambio, el foco se pone en el ciudadano y en los movimientos sociales. Y la meta ya no era solo la productividad industrial a toda costa, sino también la sostenibilidad, un concepto, claro, mucho más del siglo XXI. Pero claro, una ideología necesita recursos para hacerse realidad. Y aquí es donde entra en juego un actor global que lo cambió absolutamente todo: China. Su irrupción en América Latina fue, en pocas palabras, el combustible económico que permitió a estos gobiernos arrancar sus proyectos. Y cuando decimos que la relación creció, nos quedamos muy cortos. Es que el comercio entre China y la región se multiplicó por 17 en apenas una década. Una auténtica explosión económica que, lógicamente, reconfiguró todas las alianzas tradicionales. Y no se trataba solo de comprar y vender, para nada. China inyectó más de 140.000 millones de dólares en préstamos e inversiones. ¿Y el destino principal de todo ese dinero? Pues proyectos de energía, minería e infraestructuras, justo las materias primas que el gigante asiático necesitaba como el comer para alimentar su propio crecimiento. Este gráfico es la imagen de un giro tectónico. En solo 20 años, la dependencia de la región con Estados Unidos como principal comprador se desplomó, pero de forma drástica. Y mientras China no solo llenó ese vacío, sino que se convirtió en el principal socio comercial para potencias de la zona como Brasil, Chile o Perú. Pekín, por su parte, presentó esta alianza no como una nueva forma de imperialismo, sino como cooperación sur-sur. Formaba parte de su discurso de un mundo pluripolar, es decir, un mundo sin la hegemonía de Estados Unidos, donde nuevas potencias, como China y sus socios latinoamericanos, tendrían un papel protagonista. Bien, con el respaldo financiero de China, estos gobiernos tenían el margen que necesitaban para poner en marcha su gran promesa a nivel local, un nuevo modelo de democracia de base social. Pero vamos a ver qué significaba eso en la práctica. Pues la visión era muy ambiciosa, un Estado al servicio de la gente que buscara la felicidad social suprema. La idea era dar poder a los ciudadanos a través de consejos comunales con capacidad de decisión y con programas sociales masivos, las famosas misiones, que priorizaran siempre el bienestar colectivo por encima del beneficio privado. Esa era la teoría, la gran promesa de un futuro mejor. Sin embargo, la brecha entre esos ideales y lo que de verdad pasaba sobre el terreno resultó ser inmensa, como documentaron tanto los críticos del modelo como los informes oficiales. La promesa de más democracia chocó de frente con una realidad muy dura. En varios de estos países, la libertad de expresión empezó a ser coartada, se persiguió a la disidencia y la corrupción se extendió como la pólvora por las instituciones, desviando recursos que en principio debían ir a programas sociales. El poder, en lugar de distribuirse, empezó a concentrarse peligrosamente. El caso más paradigmático de todos fue Venezuela. A pesar de haber recibido más de $1 billón de dólares por ingresos del petróleo, el país se hundió en una crisis sin precedentes. Hiperinflación, escasez de productos básicos, un colapso económico total que provocó, como sabemos, un éxodo masivo de su población. Y ojo que este patrón de concentración de poder no se limitó a un solo país. En Argentina, en Ecuador,
En Bolivia, entre otros, se observaron tácticas muy similares. Una confrontación directa con los medios de comunicación independientes, un control férreo del sistema judicial y la persecución de opositores políticos. Todo esto nos lleva inevitablemente a la pregunta final sobre su legado. ¿Fue un intento fallido de crear una sociedad más justa o fue más bien una coartada ideológica para concentrar el poder? La historia está llena de grandes ideales que al final chocan con la dura realidad del poder y de la economía. No hay duda de que el socialismo del siglo XXI ofreció una crítica muy válida a las desigualdades que existían y una visión de cambio potente, pero la pregunta que queda en el aire es crucial. ¿Fue un modelo que falló en su ejecución o era una idea inviable desde el principio? ¿Es una advertencia sobre los peligros del populismo o una inspiración para seguir buscando caminos hacia un mundo más justo? La respuesta quizás todavía se está escribiendo.